que bienvenido, que el Señor te bendiga. Gracias. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes y me gusta más cuando estoy para compartir algunas reflexiones bíblicas. Cuando escuchan el nombre o la palabra Apocalipsis, ¿qué se les ocurre? ¿En qué piensan? Fin. ¿Perdón? El fin. Fin. Solo fin. Muy bien. ¿Ah? Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Gracias. Qué bien. ¿Cómo? Profecía. Caos. Muy bien. Gracias, muy amable. Trataré de resumir, de hacer un resumen de lo que dije hace un mes. Aquí reflexionando. ¿Se acuerdan el texto de que reflexionábamos? No, ¿verdad? Es Apocalipsis 1 del 1 al 8. Al 8. Ustedes saben que también no es posible agotar el texto bíblico en una reflexión, ¿verdad? Ahí me quedaron un montón de versículos de la sección anterior que no abordé. Igual va a pasar ahora. Creo que ahora solo 2 versículos vamos a hablar de eso. Entonces voy a resumir en 3 partes lo que dije el tercer domingo de febrero. Primeramente, el libro Apocalipsis. La palabra Apocalipsis proviene del griego que significa desvelar, pero no de eso de permanecer despierto en la noche, sino de que hay algo oculto y está un velo cubriendo esto, y entonces la palabra Apocalipsis significa quitar el velo. Por eso se refiere a desvelar, o sea, dejar en revelación lo que está oculto. Seguidamente, el libro Apocalipsis fue escrito aproximadamente en el año 95, 96, después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Además, está escrito en un género literario que tiene muchas características. Yo mencionaba algunas de ellas la vez anterior, como por ejemplo, el género literario se llama apocalíptica. Y apocalíptica está escrito de una manera determinada que utiliza visiones, imágenes grotescas, imágenes contradictorias, visiones terrenales o imágenes terrenales, cósmicas, numerología, entre otros. Por ejemplo, esa cosa del 666, por ejemplo, ¿verdad? Yo no sé si les conté a ustedes, pero una vez fui al banco y cuando uno pone el DUI, ¿verdad? Y le aparece un número, me salió 666, ¿verdad? Fue una epifanía, ¿verdad? Esa onda ahí. Todavía lo tengo. Y lo tengo así para que se conserve, ¿verdad? La cosa. Fascinante eso, ¿verdad? En otros países es posible, bueno, ahora también aquí, es posible que usted le pueda poner los números que usted quiera y las letras que usted quiera, las placas. Un amigo mío, no, un conocido mío, que estudiaba teología, le puso 666 y las iniciales de su nombre a su placa de carro, ¿verdad? La apocalíptica utiliza eso, visiones, números, imágenes grotescas. Por eso es que hay un monstruo ahí, una bestia, una gran bestia, que tiene 2 cuernos, 10 cuernos, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces la gente le da pavor leer todo ese tipo de cosas, como que si tener miedo va a evitar que suceda. En la lógica, no es lógica eso, ¿verdad? Apocalíptica solamente es escrita en momentos históricos determinantes, más cuando la situación de los países se pone más crítica, difícil de vivir. El libro de Daniel está escrito en género apocalíptica. Algunos textos de Ezequiel y de Isaías
también. Y en el Nuevo Testamento tenemos a este libro. Finalmente, el Evangelio ha ido esparciéndose después de la muerte y resurrección de Jesucristo, ha ido extendiéndose en el norte de Palestina, en el centro y en el sur, ¿verdad?, de Palestina. Pero también se ha ido esparciendo en todo lo que se conocía en esa época como mundo conocido, que era el mundo dominado por el Imperio Romano. Por el Imperio Romano. Entonces, ese mundo conocido, Roma como imperio, dominó grandes extensiones de territorio en varias regiones del mundo. Esto a través de la guerra y de la instalación de ejércitos de ocupación. Roma conquistaba la tierra a través de la guerra y el sometimiento y de diezmar a los pueblos. Igual que aquí que ocurre la conquista en el continente americano. Igual que aquí. Roma como imperio dominó grandes extensiones de territorios a través entonces de la violencia. Se constituyó en una dominación fáctica, una dominación de hecho, concreta, a través de la guerra. Luego, de un tiempo después, enviaba la religión romana. Porque eso no era por el libre arbitrio, ¿verdad? Porque a alguien se le ocurrió al César hacer eso. Es toda una planeación de dominación. Primero se conquistan los cuerpos, la cultura, la economía, la política, lo social, y después, a través de la religión romana y la adoración a sus muchos dioses, se dominaba la forma de pensar de la gente, o sea, la forma de sentir de la gente, o sea, la forma de actuar de la gente. En otras palabras, era la conquista de la conciencia de las personas, de los pueblos diezmados. Precisamente ese es el contexto en el que se enfrentan los cristianos y cristianas del siglo I después de la muerte y resurrección de Jesucristo. O sea, en el año 95, 96 y subsiguientes, la dominación. Fueron perseguidos por el Imperio Romano en diferentes momentos históricos. La primera fue cuando era Nerón el emperador y se da la persecución sistemática de eso. En este momento, hasta el año 95, es Domiciano el emperador de Roma. Se les demandaba entonces renunciar a los cristianos y cristianas de esa época, se les exigía y demandaba renunciar a la fe en Jesucristo, la fe en nuestro Dios, y adoptar las creencias de otros dioses. Si no lo hacían, entonces eran objeto de castigos, de tortura, de no poder comprar y vender, que eso sí lo van a encontrar en el libro de Apocalipsis, y de la muerte también, que van a encontrar en el libro de Apocalipsis. Siempre me da la tentación de preguntar, ¿cuántas veces han leído el libro de Apocalipsis, verdad? Pero no. ¿De qué trata el libro Apocalipsis? Hay una serie de interpretaciones injustas con este libro. Eso lo dije también la vez anterior. Mencionaré solamente algunas. Dicen que el libro Apocalipsis se trata del fin del mundo. Otro, de los últimos tiempos de este planeta Tierra y de todos los que vivimos en él. También dicen otros que trata del anticristo. ¿Cuántas veces aparece la palabra anticristo en el libro de Apocalipsis? ¿O no lo han leído? ¿O tienen pena de decirme aquí en público, verdad? Nunca aparece la palabra esa. No aparece. O también dicen otros que es como Satanás, el diablo se ensaña del pueblo cristiano. De eso trata Apocalipsis, dicen algunos. Estas interpretaciones son injustas.
Sí les voy a pedir que tengan ahí la Biblia para leerla en el versículo 1, por ejemplo, el libro Apocalipsis del capítulo 1, 1. El libro Apocalipsis trata de la revelación de Jesucristo. De eso trata. Esto está en el versículo 1 del capítulo 1. Lo que vamos a encontrar ahí, en el libro, es a Jesucristo, vivo y presente en esa época. El libro Apocalipsis trata de desvelar a Jesucristo. Es lo que ha estado oculto. Y entonces el libro de Apocalipsis va a desvelar, revelar, dar a conocer, poner a la luz a Jesucristo. Y cómo Jesús acompaña a las comunidades cristianas en sus luchas por mantenerse fiel a Dios y a Jesús. ¿Quién escribe Apocalipsis? Ahora sí, ¿verdad? En el versículo 9. ¿Quién escribe Apocalipsis? Nos da a conocer ciertas características de ese autor, que es Juan. Primero, Juan se presenta como Juan, el hermano de ustedes. O sea, Juan, el hermano de las comunidades cristianas. Esto hace suponer que Juan es muy conocido en medio de esas iglesias, comunidades cristianas de Asia Menor. Juan no se presenta como obispo, no se presenta como apóstol, no se presenta como el gran together con Jesús o como el gran amigo de Jesús, ni ninguno de esos títulos, ni nada. Simple y sencillamente Juan se presenta como hermano de ustedes. Nadie se presenta con títulos entre hermanos y hermanas. Nadie debe de presentarse así. Ni tampoco, peor, cuando los hermanos y hermanas son conocidos y son cercanos. Por otra parte, Juan se presenta en solidaridad con los integrantes de estas comunidades cristianas y cuando expresa, y ahí dice, y me siguen por favor ahí, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Pero ¿de qué ha sido Juan copartícipe? Copartícipe es participar juntamente con, eso es copartícipe, ¿verdad? Primero, Juan se presenta como copartícipe de las tribulaciones, o sea, de la persecución, del acoso, la tortura, exclusión y muerte de cristianos y cristianas a manos del Imperio Romano. Juan ha experimentado en carne propia la represión del Imperio Romano, porque cuando Juan recibe esta visión, está detenido, preso, encarcelado en una isla que se llama Patmos. El hombre no está en las Bahamas, ¿verdad? Tomando jugos de sandía, de naranja, feliz de la vida, ¿verdad? Ni está encerrado en un cubículo inmenso y poseído por el Espíritu del Señor. No, tampoco. Está en la cárcel, en esa isla que más adelante, bueno, ahí está. Gracias a José Luis, ¿verdad? Nos hizo este favor. Y ahí está la isla donde está Juan, preso. Es una isla cárcel del Imperio Romano. Habla con propiedad y por eso Juan habla con propiedad y por eso dice que es copartícipe de ustedes en las tribulaciones. O sea, es copartícipe de ustedes en toda esa serie de torturas que le han hecho. La segunda cosa, ¿por qué Juan dice que es por copartícipe? Juan es copartícipe juntamente de los cristianos y cristianas del reino, dice ahí en el texto.
ese reino de Dios que vino a ser instaurado por Jesús, pero vino a ser inaugurado por Jesús. No hay que esperarlo, esto ya pasó. Hace 2000 años para acá ya estamos en eso. Solo lo vino a inaugurar, a instaurar Jesús. En otras palabras, Juan, al creer o tener fe en Jesús, abandona la forma de ser de antes para revestirse de una nueva forma de ser, una nueva forma de pensar, una nueva forma de actuar. Las cristianas y cristianos de aquella época, del siglo I, tenían claridad de esto. No había dónde perderse para ellos. En otras palabras, si Juan creyó en Jesús, si Juan tuvo fe en Dios, se convirtió en un seguidor de ellos, o sea, de Jesús y de Dios. Se convirtió en un discípulo de ellos. Y por lo tanto, por ser seguidor, por ser discípulo, entonces Juan es un creyente y ferviente proclamador y seguidor del reino de Dios y su justicia. Ya no nos debería de gobernar nada más, nada menos que el reino de Dios. En nuestra forma de pensar, actuar. La tercera cosa, Juan es copartícipe juntamente con las comunidades cristianas de la palabra que Reina Valera traduce paciencia de Jesucristo. La traducción que hizo Reina Valera no fue la más adecuada. Tradujeron el sustantivo griego que se llama upomone, que como paciencia, pero upomone no quiere decir eso. Lo que quiere decir es quedarse, mantenerse, resistir, mantenerse firme, no aguado, sino firme, resistir y perseverar. Entonces, hace alusión a una perseverancia firme y constante hasta siempre. No si Dios me concede los deseos de mi corazón. Dios no está para eso. Dios está para complacerme o yo estoy para hacer la voluntad de Dios. Piensen en eso. Aquí hay que recordar el contexto social, económico que he mencionado anteriormente. La presión, la persecución, la tortura, la exclusión y la muerte que les hacían a los cristianos por no renunciar a la fe, no por otra cosa, por no renunciar a la fe en Dios y a Jesús. Precisamente por ese contexto represivo es que Juan les dice a los cristianos y cristianas que es copartícipe no de la paciencia pasiva, sino de la resistencia firme y perseverante en Jesucristo. Como dije hace un rato, Juan se presenta en solidaridad con los integrantes de esas comunidades cristianas cuando expresa: Juan, hermano vuestro y copartícipe vuestro en las tribulaciones, en el reino y en la resistencia firme y perseverante de Jesucristo. Pero no es una solidaridad de Juan de papel, fingida, superficial y muchas veces hipócrita, sino todo lo contrario. Es una solidaridad concreta, palpable, honesta y muy real. Una solidaridad como la de Juan es una solidaridad que todo cristiano y toda cristiana debiésemos de también nosotros demostrar. Juan finaliza compartiendo con las comunidades cristianas que se encuentran en la isla. Juan finaliza compartiendo con las comunidades y cristianas
que él se encuentra en la isla Patmos. O sea, está preso. Todos ellos sabían eso. Solo un paréntesis. Para los cristianos y cristianas que leían el libro Apocalipsis, ellos entendían perfectamente cada palabra. El problema somos nosotros, no los cristianos de aquella época. Ellos entendían muy bien el texto. Porque acuérdense que también dije que como no habían fotocopias, solo había un libro. Y este libro era leído quizá por el único persona en la congregación que podía leer. Y todos los demás llegaban a escuchar. Lo único que llegaban a lo que llegaban, pues, ¿verdad? Entonces, cierro el paréntesis. Juan entonces finaliza diciéndole a la gente, en esa época todos sabían que Patmos no era una isla vacacional, ¿verdad? Eso alrededor de Patmos está Turquía, lo que se conoce ahora como Turquía, ¿verdad? Alrededor de la isla. ¿Cómo se escapaba Juan de ahí? Tenía que nadar no sé cuántos kilómetros, ¿verdad? Si quería escapar. Esta isla es una isla cárcel, por lo tanto Juan está preso, detenido, encarcelado por dos únicas razones. Uno, por causa de la palabra de Dios. Y dos, por el testimonio de Jesucristo. Juan no está detenido porque se metió a un partido político. No es por eso. No porque se volvió oposición del Imperio Romano. ¿Verdad? Tampoco. Está detenido por esas dos causas. Juan está preso entonces por su fe en Dios, por su fe en Jesucristo y por la proclamación profética de ambos y del reino de Dios. Juan sabe en carne propia, por experiencia propia, cuáles son las consecuencias de mantenerse firmes y perseverantes en creer en Dios. Pero como decimos popularmente, a pesar de eso, no se rajó. ¿Por qué? El libro de Apocalipsis es un libro fascinante. Es muy fascinante. Juan dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, en el versículo 10. Como dice Araceli hace un rato, el día del Señor mencionó ella, ¿verdad? Era domingo. Y lo más que se cree que Juan estaba en un domingo, recibe la visita de Jesús en otra forma. Y entonces, dice él también, yo estaba en el Espíritu. O sea, ¿qué querrá decir Juan con eso? Hace referencia que Juan estaba en una condición, que es la condición que todos y todas debiésemos tener constantemente en nuestra vida. Así como dice Pablo en el Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Yo le comentaba a alguien porque estaba teniendo una situación, un problema de una vulneración de derechos humanos, ¿verdad? Entonces, el siglo pasado, le decía, uno podía argumentar en una cuestión medio jurídica, uno podía argumentar de que había sido posesionado por el demonio, ¿verdad? Después inventaron demencia temporal. Es un ardid para escapar de la ley de aquí, ¿verdad? O sea, la ley de esta tierra, pues, a eso me refiero. Y entonces se usa una serie de subterfugios para eso. O en todas las carreras se hace eso. En toditas las carreras, ¿verdad? Entonces, aquí es muy claro. Vivir en el Espíritu es la condición permanente, no esporádica, no temporal, que todo cristiano y cristiana debiésemos tener. Es que me respondió y va a creer que perdí el control, y yo por eso lo maté, lo insulté, lo apedreé, le choqué, le puse dinamita a la casa,
porque es que yo no estaba en mí mismo, ¿verdad? Perdí el control, como que uno puede perder el control. Esa es mentira, o sea, es paja, pues, ¿verdad? Es para justificar y argumentar que yo no fui el que cometió el delito, el daño o el perjuicio. Eso no puede ser. Entonces, en otras palabras, vivir según el Espíritu de Dios es la condición permanente que toda persona que tiene fe en Dios debe de tener, debe de asumir. El día del Señor posiblemente se refiere al día domingo. Cuando Juan escucha esa voz potente y determinante, según el versículo 11, que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. El libro Apocalipsis es un libro fascinante porque trata de revelar quién es Jesucristo y que ese Jesucristo que murió fue asesinado, porque no murió, lo asesinaron. Resucitó después del tercer día y todavía sigue vivo y presente, acompañando a los cristianos y cristianas de esas iglesias, de esas ciudades, de ese mundo conocido. ¿Para qué está vivo y presente Jesús con aquellas comunidades? Para acompañarle en su desgracia, para acompañarle en todo tipo de dolor, de angustia, de infortunio, de adversidades. Ese Jesús que murió y resucitó está acompañando a esas comunidades cristianas. De eso es el libro Apocalipsis. El mensaje del libro Apocalipsis es para todas aquellas personas que han depositado su fe en ese Jesús que está vivo y acompañándolos, para provocarles, para infundirles esperanza, y por ello se requiere de mantenerse firme. Para tener esperanza se requiere de mantenerse firmes y perseverantes hasta la muerte. No es posible tener esperanza con alguien que no tiene fe en Dios. A pesar del dolor, a pesar de las angustias que podamos tener nosotros y nosotras ahora, Dios y Jesucristo siempre está con su pueblo, siempre está con su pueblo, para brindarle apoyo, acompañamiento y esperanza. En un mundo, esperanza en un nuevo amanecer en nuestras vidas. Ni la enfermedad, ni el dolor, ni los problemas, ni la muerte misma deben de ser lo suficientemente capaces para separarnos del amor, de la esperanza y de la fe que hemos depositado en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Leamos el libro. Si no tenemos tanta fe, hay que pedírsela a Dios, ¿verdad? Él es el único que puede dar eso, nadie más. Leamos el libro, y es para darnos esperanza ese libro. No hay mayor, bueno, sí, los evangelios, para mí, ¿verdad? En lo personal, los evangelios y este libro son muy inspiradores para brindarme esperanza en un mundo que a veces me parece que lo estamos perdiendo como iglesia. Amén.